Televisa presenta. Durante la mayor parte del siglo XX, el reclamo de los mexicanos por espacios de libertad no encontró eco en un Estado que rechazaba a la oposición. Cuando el autoritarismo alcanzó su mayor endurecimiento, se fortaleció también la lucha contra un sistema que concentraba el poder en un solo partido y en un solo hombre. En esta lucha, la ciudadanía propuso las urnas y el diálogo, y una valerosa conciencia intelectual apostó por el ideario democrático y la crítica como contrapeso del poder. Con las grandes batallas ganadas, se logró la efectividad del voto de los mexicanos. Sin embargo, a 20 años de distancia, la democracia en México enfrenta otro enorme desafío: la construcción de una ciudadanía vigilante de las acciones del gobierno y defensora de sus derechos y libertades cívicas. México llegaba a la década de los 60, gobernado por un sistema monolítico y excluyente que había reprimido con violencia a maestros y ferrocarrileros, que demandaban aumentos salariales e independencia sindical. En el México de aquellos años, un solo partido era dueño de la representación política: el Partido Revolucionario Institucional. El PRI gobernaba las 32 entidades del país. En la Cámara de Diputados, la oposición contaba solo con un puñado de representantes, mientras que en el Senado todos los miembros pertenecían al partido oficial. El sentir de la población era que no se podía respirar. No solamente los sectores de la población que habían sido ya directamente apaleados sentían esto, sino que en general toda la población sabía, por ejemplo, que las elecciones eran absolutamente inútiles. A pesar de las circunstancias, las fuerzas democráticas de oposición, como el Partido Acción Nacional, fundado en 1939, avanzaban lentamente en su lucha. Estos esfuerzos cristalizarían en 1967. Hermosillo se convirtió en la primera capital de un estado ganada por el Partido Acción Nacional con su candidato Jorge Valdés Muñoz. Apenas unos meses más tarde, su correligionario Víctor Manuel Correa Rachó obtuvo la presidencia municipal de Mérida. Pero gobernar desde la oposición no era sencillo. Vinieron las huelgas de autobuses y el embate de las mafias de taxistas y el despojo de la policía municipal por parte del gobierno del estado, en fin, todas las barbaridades, el corte de dinero, la supresión de la parte que le tocaba al municipio de los dineros públicos. Un año después, llegaría un momento crucial en la historia de México. El 22 de julio de 1968, un partido de fútbol americano entre estudiantes de una vocacional del Instituto Politécnico Nacional y alumnos de una preparatoria incorporada a la UNAM terminó en una batalla campal. La policía intervino con brutalidad. El rigor de la represión unió a los jóvenes. Aquel conflicto estudiantil que se había iniciado en la Plaza de la Ciudadela devino en un gran movimiento que rechazaba el autoritarismo y que demandaba mayores espacios de libertad. El presidente Gustavo Díaz Ordaz veía la intervención del comunismo internacional en la creciente ola de protestas multitudinarias que agitaban la Ciudad de México. No vacilaría para hacer respetar su autoridad. No quisiéramos vernos en el caso de tomar medidas que no deseamos, pero que tomaremos si es necesario. Lo que sea nuestro deber hacer, lo haremos. Hasta donde estemos obligados a llegar, llegaremos. El 2 de octubre de 1968, faltando pocos días para la inauguración de los Juegos Olímpicos que se llevarían a cabo en México, durante un mitin pacífico en la plaza de Tlatelolco,
se perpetró una masacre para acabar con las protestas estudiantiles. Ningún responsable fue castigado y se acusó a los propios estudiantes de haber instigado la matanza. 2 días después, en las páginas de Excelsior, dirigido por Julio Scherer García y que representaba uno de los pocos espacios de libertad en México, el intelectual liberal Daniel Cosío Villegas escribió: ¿Saldrá el país con bien de tan dura prueba? Haciendo un balance cuidadoso y sereno, debe confesarse que no se halla un solo acto, o siquiera una palabra de los sectores oficiales que funde con firmeza la esperanza. En señal de protesta por la masacre, también el 4 de octubre, el poeta Octavio Paz envió al gobierno su carta de renuncia como embajador de México en la India. El 30 de octubre de 1969, Octavio Paz pronunció un discurso en la Universidad de Texas. En su conferencia, a través de una crítica firme, Paz pidió al sistema político mexicano democratizarse. La ampliación de su discurso está contenida en el libro Postdata. Solo en una atmósfera realmente libre y abierta a la crítica podrían plantearse y discutirse los verdaderos problemas de México. En 1969, Víctor Manuel Correa Rachó, quien había ganado la presidencia municipal de Mérida un par de años antes, decidió contender por la gubernatura de Yucatán. Realmente en esa campaña estatal fue brutal. Las agresiones fueron numerosísimas. Hubo panistas asesinados. Se apedreaba, se disparaba. Pero eso, en lugar de detener, que fue lo increíble de alguna manera que pasó en ese entonces, lejos de detener el ánimo de los yucatecos, al revés. Cada día eso los convencía más que tenían que cambiar a los causantes de eso, a los ejecutores, a los que estaban detrás de la agresión, a los que querían con el miedo mantenerse en el poder, en el control del Estado. Y entonces cada día fue más el número de gente que salió a respaldar la candidatura de mi padre. No obstante el gran apoyo popular, Correa Rachó fue derrotado por el candidato del PRI en unas elecciones ensombrecidas por el fraude y la represión. El ejército mexicano participó directamente en ese fraude electoral y hay muchísimas gráficas que así lo demuestran, encañonando con bayoneta calada al ciudadano para evitar que se entrometiera en tratar de evitar el robo de urnas y demás. Al año siguiente, Luis Echeverría llegó a la presidencia de la República, dispuesto a auspiciar una apertura democrática para calmar a la juventud inconforme del 68. El gobierno recurrió al empleo burocrático, amnistías y reformas electorales con las que bajó la edad requerida para ser electo diputado y senador. El licenciado Echeverría pensó que estaban pidiendo trabajo y invitó a muchos jóvenes a trabajar en el régimen, en el mandato que él tuvo, pero no, los jóvenes no estaban pidiendo eso. Aquellos jóvenes no le reclamaban empleo a la gestión echeverrista, sino libertad. Sin embargo, sus demandas fueron aplastadas de nueva cuenta. El 10 de junio de 1971, el gobierno reprimió violentamente una marcha estudiantil convocada por los líderes del 68. Nunca se supo cuántas personas murieron en aquel Jueves de Corpus. 2 meses más tarde, durante el homenaje luctuoso al rector de la Universidad Nacional, Javier Barrosierra, Enrique Krause, testigo de los hechos, pronunció un discurso en el que denunciaba frente a funcionarios echeverristas los crímenes cometidos contra aquellos jóvenes. Cada día aprendemos a olvidar menos y alguna vez nos sacudiremos definitivamente la costumbre de olvidar. Entonces recordaremos, no con la memoria, sino con la carne, que en nuestra plazoleta de la estación también hubo una matanza. Entonces cobrarán sentido las derrotas, los fracasos y los olvidos impuestos a punta de silencios. El descontento social crecía y algunos optaron por la oposición violenta. Las guerrillas urbana y rural,
que eran una expresión de ese descontento, robaban bancos, secuestraban y asesinaban a políticos y empresarios. El gobierno respondió emprendiendo una guerra sucia contra los disidentes para exterminarlos a toda costa. A pesar de la cerrazón del régimen, en los años 70, los mexicanos encontraron resquicios en el sistema para proteger los derechos de las mujeres y formar organizaciones defensoras de los derechos humanos. Muchas personas cuya vocación era una vocación religiosa decidieron no incorporarse a las organizaciones religiosas y formaron organizaciones de derechos humanos. Entonces yo veo en México la década de los 70 como una década que representa un inicio de organizaciones civiles. Al tiempo que se abrían espacios para las organizaciones civiles, el periodista Julio Scherer invitó a Octavio Paz para que creara una revista literaria en el diario Excelsior. Así nació Plural. Pensaba que para afincar la futura democracia multipartidista mexicana era fundamental, ante todo, abrir las compuertas de la libertad de expresión, tener libertad de crítica, tener debate público, y por eso fundó la revista Plural. Sin embargo, las lecturas divergentes no fueron toleradas. En junio de 1976, el gobierno desplazó a Julio Scherer como director de Excelsior. El golpe a Excelsior propició la aparición de 3 medios vitales en la construcción de un país más plural: la revista Proceso, el periódico 1+1 y Vuelta, de Octavio Paz, cuyo primer número apareció en diciembre de 1976. Entonces, desde ese momento, Vuelta se propone luchar contra esos, digamos, abusos del poder y en favor de que se haga una reforma democrática en el país. El Partido Acción Nacional sufrió también las intromisiones del gobierno de Luis Echeverría. La intervención, semejante a la que orquestó en Excelsior, logró dividir a los panistas de cara a la convención en la que elegirían a su candidato presidencial para las elecciones de 1976. Entonces, vaya, es más que probable que hubiera un miedo, ¿no?, de parte del régimen a que surgiera de esa convención un candidato que ya contaba con un respaldo no exclusivamente del partido. Ya había grupos empresariales, digamos, tratando de influir, tratando de incidir, tratando de participar en la vida pública a través del partido. La confrontación impidió que el partido postulara a un candidato a la contienda por la presidencia de la República. Para los comicios presidenciales de 1976, el Partido Comunista Mexicano presentó a Valentín Campa como su candidato, pero al carecer de registro el partido, sus votos no fueron contabilizados. El abanderado del PRI, José López Portillo, candidato único, obtuvo entonces el 100% de los votos válidos. La presión social que generó esta situación, en que se hizo evidente que la democracia en México era solo una farsa, se traduciría en una reforma política, mientras que el autoritarismo presidencial arrojaría al país a una de las crisis económicas más severas en su historia contemporánea. En su discurso de toma de posesión como candidato, José López Portillo había anunciado hacer más operante la democracia que él consideraba existente en el país. Desde entonces, se perfiló una reforma política para incentivar la pluralidad. Promovida por el político de tradición liberal, Jesús Reyes Heroles, entonces secretario de Gobernación, la reforma política de 1977 incorporó la figura de la representación proporcional en la Cámara de Diputados, lo que permitió a varios partidos, hasta entonces proscritos, integrarse a la vida electoral. La gran reforma del 77, que yo creo que es una reforma muy importante, tiene mucho que ver con lo que generó en el ambiente y en la sociedad el movimiento de 68, pero más que nada por la represión y la masacre. Desde luego, Reyes Heroles fue un personaje en toda la extensión de la palabra, pero siempre cuidó que las aperturas fueran en el mínimo minimorum para que la mata siguiera dando, para que todo cambiara
pero que todo siguiera igual. La reforma de 1977 tuvo como referente el modelo de restauración de la democracia en España tras la muerte del dictador Francisco Franco en 1975. Como en España, la reforma fue complementada con una ley de amnistía ofrecida a los disidentes políticos que habían optado por la lucha armada para derrocar al régimen. No es casual que las dos amnistías se den en momentos muy cercanos y con características en algún sentido muy similares. La incorporación de las izquierdas y las reformas laborales al mismo tiempo. En fin, habría varias coincidencias. De tal manera que él estaba mirando lo que ocurría en España y estaba diciendo yo de los españoles qué es lo que podemos aprender. El cuestionado avance político que significó la reforma de 1977 estuvo acompañado de un escenario económico que parecía aventuroso. El descubrimiento de los yacimientos petroleros en la sonda de Campeche en 1978. Sin embargo, la baja abrupta en los precios del petróleo y el despilfarro faraónico de la gestión del presidente José López Portillo condujeron a la quiebra de la economía mexicana en 1982, mismo año en el que fue nacionalizada la banca, medida que profundizó la crisis económica. Como lo he dicho, soy responsable del timón, pero no de la tormenta. Ante la falta de contrapesos políticos para evitar la crisis, Enrique Krause publicó entonces El timón y la tormenta, un ensayo que denunciaba el derroche de la administración de López Portillo. Un año después, esa idea fue reforzada en el texto Por una democracia sin adjetivos. En él, Enrique Krause proponía una salida a la crisis: la democratización del sistema político mexicano. Las reformas políticas operadas durante la gestión de López Portillo permitieron que 7 candidatos aspiraran a la presidencia de la República en las elecciones de 1982. Entre ellos, Pablo Emilio Madero por el PAN y Rosario Ibarra de Piedra por el Partido Revolucionario de los Trabajadores. Pese a la apertura, el abanderado oficial Miguel de la Madrid se convirtió en presidente de México en un periodo de graves complicaciones económicas. La quiebra en la que se encontraba el país produjo protestas de obreros, campesinos, ciudadanos y empresarios, y también fortaleció el impulso de la oposición que luchaba por abrir camino a la democracia. Bueno, yo creo que había un hartazgo en todo el país. Había un deseo en todo el país de que las cosas cambiaran, y en ese momento Chihuahua se constituye como en el foco de ese aliento, de esa hambre que tenía la población de todo México. El anhelo por un cambio se expresó con fuerza en 1983. Ese año, en San Luis Potosí, Salvador Nava tomó posesión por segunda vez de la alcaldía de la capital. Enseguida, el respetado panista Luis H. Álvarez ganó la presidencia municipal de la capital de Chihuahua, y el empresario Francisco Barrio obtuvo el triunfo en el municipio de Ciudad Juárez. El régimen reconoció estas 3 victorias panistas, pero estaba decidido a entorpecer su ejercicio. Para decirlo en pocas palabras, yo jamás pude conseguir un crédito en Banobras, jamás recibí un apoyo que fuera más allá de lo que está estrictamente estipulado en las asignaciones de suyo magras que el gobierno federal asigna a las municipalidades del país. La democracia era la única salida a un sistema político autoritario, corrupto y derrochador. En junio de 1985, la revista Vuelta publicó un número especial que exigía límites al poder. Entre los ensayos que lo conformaban, destacó Hora cumplida, de Octavio Paz. El PRI ha conservado el poder porque su gestión ha sido positiva en términos generales, aunque no exenta de sombras, manchas y crímenes. El PRI ha sido el gran canal de la movilidad social. Al mismo tiempo, ha inmovilizado nuestra vida política y no ha vacilado en usar la fuerza y la represión para conservar el poder. Y a pesar de ser un hombre que había nacido y crecido en el sistema y en la tradición de la Revolución Mexicana, entendía que sin renunciar a las raíces
cardenistas o zapatistas de la Revolución Mexicana, el PRI tenía que voltear, y México todo tenía que voltear, a Madero. Octavio Paz, por primera vez en mucho tiempo, reivindicó la figura de Madero. Por su parte, el poeta y ensayista Gabriel Said escribió con agudeza y atrevimiento el ensayo Escenario sobre el fin del PRI. Y lo curioso y lo maravilloso de la visión poética es la de Said, que 3 meses antes, en Escenarios para el fin del PRI, dice que es posible que el PRI se destruya o desde dentro o porque ocurre un terremoto muy grande en la Ciudad de México. Poco después, precisamente, un terremoto fortísimo azotó la Ciudad de México el 19 de septiembre de 1985. Ante un gobierno empequeñecido e inoperante, la sociedad civil actuó con solidaridad para ayudar a las decenas de miles de víctimas. El terremoto desnudó a un gobierno lento e ineficaz, pero no acabó con el PRI. El régimen político mexicano todavía tenía la fuerza necesaria para retener el poder. En 1986, las elecciones para gobernador en Chihuahua se vieron violentadas por el partido oficial, que echó mano de distintas prácticas fraudulentas para cerrar espacios a la oposición, encabezada entonces por el candidato del PAN, Francisco Barrio. Desde la compra de votos hasta el relleno de urnas, tuvimos muchísimas pruebas, muchísimas evidencias del relleno de ánforas. El PRI conservó el poder en Chihuahua, bajo el argumento de que la soberanía nacional estaría comprometida si un partido de oposición gobernaba un estado fronterizo. ¿Y sabes por qué? Porque los opositores, por definición, éramos traidores y habríamos de entregar esos estados fronterizos para que formaran parte de la Unión Americana. Ese era el argumento. El fraude inspiró un valeroso movimiento de resistencia civil en la entidad, al que se sumó el alcalde con licencia de Chihuahua, Luis H. Álvarez, quien se sometió a una huelga de hambre que duró 40 días. Yo creo que Chihuahua nos revela que existen métodos pacíficos para enfrentar a una tiranía, a un régimen autoritario, sin más armas que la vida misma. Un importante grupo de intelectuales pidió en un desplegado que se publicó en distintos diarios la anulación de los comicios en Chihuahua. Días más tarde, Manuel Bartlett, secretario de Gobernación, nos citó a algunos de los firmantes en un restaurante, La Calesa de Londres, me acuerdo, y nos dijo: fue un fraude patriótico, no le vamos a entregar el poder a la Iglesia de Estados Unidos y a los empresarios. El presidente Miguel de la Madrid ignoró los reclamos y le dio la espalda al cambio democrático, pero las exigencias para abrir el sistema a la democracia se expresaban tanto fuera del PRI como en su interior. Decidimos invitar a un grupo de amigos que nos reunimos unos días después. De ahí empezamos a discutir qué es lo que habría que hacer para tratar justamente de democratizar la vida interna del PRI. La corriente democrática liderada por Cuauhtémoc Cárdenas fue recibida con desdén por los miembros del partido oficial. Nunca nos expulsaron, no fuimos expulsados, fuimos desconocidos. Entonces, cuando nos desconocieron, o sea que no estaban de acuerdo con lo que nosotros estábamos diciendo, pues nos salimos y fundamos nuestro propio movimiento. Finalmente, aquella ala disidente se separó del PRI y formó, junto con algunos partidos opositores de izquierda, el Frente Democrático Nacional, que postuló a Cuauhtémoc Cárdenas como su candidato para las elecciones presidenciales de 1988. Elecciones en las que contenderían el sinaloense Manuel J. Cloutier por el PAN, la luchadora social Rosario Ibarra de Piedra por el Partido Revolucionario de los Trabajadores, Gumersindo Magaña, abanderado del Partido Demócrata Mexicano, y Carlos Salinas de Gortari por el PRI. Los partidos opositores compitieron en condiciones de enorme desventaja. Fue una elección en donde prácticamente el aparato del Estado
convertido en comité de campaña de un candidato, en este caso Salinas de Gortari. El uso de aviones de la Fuerza Aérea Nacional, el uso de todo tipo de recursos, la televisión, la radio, todo en favor del candidato oficial. Tras una campaña electoral intensa, una polémica falla técnica enrareció la jornada electoral del 6 de julio de 1988. Los resultados se informaban vía telefónica a la Comisión Federal Electoral. Llegada la noche, el flujo de información se interrumpió. Durante aquella pausa, las tendencias que favorecían al candidato Cuauhtémoc Cárdenas se revirtieron y la autoridad electoral, presidida por el secretario de Gobernación, Manuel Bartlett, dio la victoria al candidato del PRI al final de la jornada. Es lo que dijo el presidente de la Madrid en un libro autobiográfico del 2004, que él es quien había ordenado que se suspendiera la información electoral. La sospecha de fraude provocó movilizaciones y protestas. El 15 de diciembre de 1988, al pie de la columna del Ángel de la Independencia, el excandidato Manuel Cloutier inició una huelga de hambre de 7 días para exigir al gobierno una profunda reforma política. Cloutier en ese momento delinea lo que van a ser los principales puntos, ¿no?, de la futura reforma electoral, ¿no?, que iba a modificar la ley electoral con la que se participaba, ¿no? Entre esos puntos, los principales que él señala y denuncia es el tener un tribunal electoral, ¿no?, específicamente dedicado a calificar las elecciones, ¿no?, el tener padrón limpio y confiable, ¿no?, el prohibir la afiliación corporativa a los partidos y el que la ciudadanía fuera la encargada de organizar las elecciones. Eso era un parteaguas en ese momento. A la falla técnica en el conteo de los votos se le conoció como la caída del sistema. Era una premonición. El sistema autoritario de partido hegemónico en México estaba por caer, como ocurriría en los años inmediatos con el muro de Berlín y la disolución de la Unión Soviética. Meses después de las elecciones de julio de 1988, el Partido Acción Nacional reconoció a Carlos Salinas de Gortari como presidente, pero exigiéndole tomar decisiones para democratizar al país. Al año siguiente, el Frente Democrático Nacional se institucionalizó como el Partido de la Revolución Democrática, el PRD. Fue justamente un proceso de confluencias, de coincidencias, donde pudo haber un acuerdo en torno a un programa común. Este es un programa común que, pues en mucho fue el programa que presentó electoralmente la corriente democrática, que con algunos cambios, con algunas modificaciones, se adoptó por las distintas organizaciones que participaron, es decir, en la formación del PRD. El PRD tuvo desde su fundación una relación conflictiva con el gobierno federal. Durante el sexenio del presidente Salinas de Gortari, murieron una gran cantidad de perredistas. El PRD se va a crear con una buena cantidad de muertos. No tanto en la Ciudad de México, pero sí en otras zonas más alejadas del foco de atención. Va a costar muertos. Lo quieren acabar exactamente igual que en los otros. En aquel contexto de hostigamiento político, el Partido Revolucionario Institucional, a través de su presidente Luis Donaldo Colosio, reconoció el triunfo del candidato panista Ernesto Rufo Appel al gobierno de Baja California. Mientras en México se reconocía el primer triunfo de una gubernatura a la oposición, el mundo entero se convulsionaba con la caída del muro de Berlín. Ambos sucesos formaban parte de una inmensa ola democrática mundial. Por ello, al año siguiente, se celebró un evento intelectual insólito en el país. La revista Vuelta organizó el encuentro La Experiencia de la Libertad. Convocados por Octavio Paz, diversos protagonistas de las transiciones democráticas en el mundo acudieron a una cita histórica por la libertad. Yo recuerdo haber pensado muchas veces sobre el caso mexicano con esta fórmula.
México es la dictadura perfecta. La dictadura perfecta no es el comunismo, no es la Unión Soviética, no es Fidel Castro, es México. Porque es la dictadura camuflada de tal modo que puede parecer no ser una dictadura, pero tiene, de hecho, si uno escarba, todas las características de la dictadura, la permanencia, no de un hombre, pero sí de un partido. Mario Vargas Llosa habló de dictaduras militares, así comenzó su intervención. En México, es un hecho, no ha habido dictaduras militares, y agregué, pero sí hemos padecido la dominación hegemónica de un partido. Esto es una distinción fundamental y esencial. Todo lo demás que ha dicho Mario Vargas Llosa es motivo de discusión, pero sí hay que poner muy en claro que en México hemos tenido un sistema de dominación hegemónica de un partido. Las transformaciones democráticas mundiales y la crisis política interior precipitaron en México una serie de pláticas entre el secretario de Gobernación, Fernando Gutiérrez Barrios, y los representantes de los partidos políticos para reformar el sistema electoral. Bueno, el Instituto Federal Electoral, en efecto, nace en 1990 como una clara respuesta a la crisis de 1988. Todos nos dimos cuenta que ni las normas, ni las instituciones, ni los operadores estaban capacitados para procesar de manera limpia los resultados electorales. En 1991, Salvador Nava libró una batalla más por la democracia cuando se postuló por segunda ocasión como candidato para gobernador de San Luis Potosí. En un proceso plagado de irregularidades, el líder social perdió las elecciones frente al candidato oficial, Fausto Zapata. Salvador Nava convocó entonces a una serie de movilizaciones que tuvieron una enorme repercusión nacional e internacional. Y ese movimiento ciudadano por la democracia es como un punto de arranque de una red de organizaciones en todo el país que empezaron a hacer tareas de observación electoral. Con la Marcha por la Dignidad hacia la Ciudad de México, Salvador Nava consiguió la renuncia de Fausto Zapata. Aquella fue su última batalla por la democracia. El doctor Nava, enfermo de cáncer, moriría poco después, el 18 de mayo de 1992. Bueno, es difícil que hoy, en esta época en que vivimos, que haya personas que crean en otras, porque se ha perdido la confianza, se ha perdido la fe, y él nunca la perdió. El 1 de enero de 1994 entró en vigor el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, un acuerdo que de cierta manera obligaba al régimen priista a dotar al país de recursos democráticos para emular la libertad política que distinguía a sus socios comerciales. Ese mismo día estalló en Chiapas la rebelión indígena del Ejército Zapatista de Liberación Nacional que puso en jaque al país. Y se unieron dos elementos, esta clara visibilización y protesta de la población indígena por estar sistemáticamente desconsiderada, discriminada, excluida en el país, y este inicio de un movimiento democrático que decía todos debemos ser considerados, todos debemos tener voz y poder estar representados, y el sistema que hemos tenido hasta ahora no lo permite. A esta irrupción se sumaría una tragedia: el asesinato del candidato priista a la presidencia de México, Luis Donaldo Colosio, el 23 de marzo de 1994 en Tijuana, Baja California. Tras la dramática tarde en Lomas Taurinas, la discordia y la desconfianza se apoderaron del país. Para evitar que el sistema político mexicano se debilitara, el gobierno y diversos actores políticos realizaron reformas para ciudadanizar el sistema electoral, reforzar la autonomía del IFE e integrar la figura de observadores electorales. Ya para 1994, los partidos políticos ya no tienen voto en el Consejo General. Los únicos que votan son los ahora llamados consejeros ciudadanos,
más los representantes del Poder Legislativo, más el secretario de Gobernación. Eran entonces 11 votos, de los cuales 6 votos los tenían los consejeros ciudadanos. Y los partidos tenían derecho a voz, pero no a voto. De cara a los comicios de 1994, el 12 de mayo, los candidatos a la presidencia, Cuauhtémoc Cárdenas, del PRD, Diego Fernández de Ceballos, del PAN, y Ernesto Zedillo Ponce de León, del PRI, protagonizaron un debate televisivo que fue visto por 40 millones de espectadores. Con el debido respeto quiero decirle que está aquí como consecuencia de 2 tragedias. Por una parte, la muerte de Colosio, y por otra, la designación presidencial. La primera lo rebasa, no tiene usted ninguna culpa, pero la segunda lo descalifica, por lo menos si hablamos de democracia. Ahora bien, para la opinión pública, el candidato del PAN había ganado el debate. Su fuerte es la economía. Efectivamente, el resultado del debate pues me fue favorable por las circunstancias que hayan sido. Pero a partir de ese momento, el gobierno de Carlos Salinas tomó una decisión: a como diera lugar, levantar a Zedillo y el propio gobierno, el propio sistema, aplastar al candidato opositor. Por eso yo siempre he sostenido, a mí el señor Zedillo no me ganó esa competencia. A mí me la ganaron Salinas, Pronasol y Televisa. Ernesto Zedillo ganó la presidencia con el 49% de los votos. Ya como mandatario, reconocería que las elecciones habían sido legales, pero no justas ni equitativas. Y Zedillo dijo, esto se acabó. Vamos a plantear una reforma que permita que las elecciones sean confiables. Ya como presidente Ernesto Zedillo, él llama a los partidos políticos a hacer una reforma de fondo. Si mal no recuerdo, en enero de 95 se instala una mesa entre los partidos y la Secretaría de Gobernación, y prácticamente transcurren 2 años para lograr esa reforma. La reforma de 1996 introdujo por primera vez reglas sobre la fiscalización y financiamiento de los partidos políticos. Como consecuencia, en las elecciones intermedias de 1997, en las que la conducción electoral estuvo ya en manos de los ciudadanos, el rostro de la representación política cambió drásticamente. ¿Y qué descubrimos en 1997? Bueno, que México era un mosaico diverso, donde coexisten diferentes sensibilidades, puntos de vista, ideologías, programas, y que en esa elección, en 1997, por primera vez en la Cámara de Diputados, ningún partido político logra la mayoría absoluta de los diputados. Estos cambios prepararían finalmente el terreno para el momento más relevante y anhelado en la historia contemporánea de México: la alternancia presidencial. Con su voto el 2 de julio del año 2000, millones de mexicanos le dieron el triunfo al candidato de la Alianza por México, Vicente Fox Quesada, y el presidente Zedillo reconoció su victoria, un hecho sin precedentes en la historia de México. Justo ahora, el propio IFE nos ha comunicado a todos los mexicanos que cuenta ya con información ciertamente preliminar, pero suficiente y confiable para saber que el próximo presidente de la República será el licenciado Vicente Fox Quesada. Entonces, pues siento mucho orgullo de lo que hicimos. Como priista, perdí 2 veces. Perdí porque soy priista y perdí porque ni las manitas metí. 7 décadas de monopolio priista en la presidencia terminaron aquella tarde del 2 de julio del año 2000. Con los años, sin embargo, los mexicanos deberían retomar el ímpetu democrático a partir de las grandes expectativas que la alternancia no pudo cumplir. Antes de la alternancia presidencial del año 2000, la lucha de la sociedad civil estaba concentrada fundamentalmente en lograr una democracia electoral que permitiera elegir con libertad a los gobernantes y traspasar el poder de forma legal y pacífica. Había una agenda común, que era
cuidemos las elecciones. Logremos tener elecciones libres, elecciones competidas, elecciones que realmente nos garanticen que quien presida, quien sea el presidente, la presidenta, sea quien los ciudadanos hayan decidido. Con la transición presidencial, se demostró que el voto de los mexicanos era efectivo. El ambiente democrático propiciado por la alternancia fortaleció a una ciudadanía decidida a participar en los asuntos públicos del país. Una de las grandes fortalezas que podríamos apuntar en nuestra incipiente democracia es que cada vez más existen organizaciones especializadas de la sociedad civil que están cumpliendo con una tarea fundamental para no solamente generar información y posicionamiento, sino para incidir de manera determinante en la agenda pública del país. Con su participación activa, organizaciones civiles y el sector empresarial han influido decididamente desde el año 2000 para que se coloquen en el centro del interés nacional temas de vital importancia. Por ejemplo, la transparencia y el acceso a la información, fundamentales en el desarrollo de una vida democrática. Hace 20 años no teníamos garantizado el acceso a la información. O sea, si uno quería saber información acerca de qué estaba haciendo su gobierno, cuánto se estaba gastando, por qué resultados tenía, etcétera, no había manera de conseguirla, más que a partir de trascendidos, filtraciones, en fin, ¿no? Este tipo de relaciones también que no son muy virtuosas. Ahora se conoce poco, desafortunadamente, pero existen leyes que norman esas obligaciones de los gobiernos. Y entonces ahora, hoy día uno le puede preguntar a los gobiernos, todos, federal, locales, etcétera, y tienen la obligación de responderte. El combate a la corrupción ha unido también a la sociedad civil. Impulsada por el Instituto Mexicano para la Competitividad y Transparencia Mexicana, la iniciativa ciudadana, la Ley 3 de 3, contempla que los funcionarios públicos presenten sus declaraciones patrimoniales, fiscales y de intereses. En un hecho histórico, más de 600,000 mexicanos promovieron esta iniciativa, que luego de ser dictaminada y votada en el Congreso, fue promulgada en 2016. Creo que lo que caracterizó en parte al movimiento anticorrupción es que en lugar de ir al Zócalo, fuimos al Congreso. Es más difícil, ¿eh? Las reglas del Congreso son duras, políticamente te tratan como igual y no tuvieron ninguna consideración con el hecho de que fuéramos ciudadanos inexpertos en la vida parlamentaria. El diálogo, la generación de propuestas y la actitud vigilante han convertido a la sociedad civil en un contrapeso activo con respecto al poder público. El reconocimiento y respeto a los derechos humanos han sido también su bandera. No obstante, su defensa ha significado grandes riesgos. Intervenir sus teléfonos, intervenir sus dispositivos electrónicos y móviles para, con gente que está llevando, por ejemplo, el caso de Ayotzinapa o el caso del tema del etiquetado en los productos chatarra o que llevan agendas anticorrupción, eso nos debería de preocupar enormemente. Parte crucial de la agenda en materia de derechos humanos en México consiste en atender el grave contexto de violencia e impunidad a través de una fiscalía autónoma que responda a la demanda de justicia de los mexicanos y no a los intereses del poder. Una iniciativa ciudadana que me parece será transformador de esto que es hoy por hoy una de las grandes demandas de los ciudadanos, tener una institución que pueda poner fin a los amplios márgenes de impunidad que hoy existen en México. A 18 años de aquel momento en que los mexicanos lograron la transición por la andadura electoral, los desafíos actuales demandan la acción directa de todas las instituciones que conforman la democracia mexicana. Gobierno, partidos políticos, autoridad electoral y ciudadanía. La sociedad civil en la que yo participé ya es una sociedad envejecida. Muchos de los liderazgos han desaparecido. Entonces se necesita una sociedad civil renovada y una sociedad civil con la energía de los jóvenes, con los conocimientos y las capacidades que tienen los jóvenes. Es la juventud mexicana quien ahora tiene la gran tarea de continuar la construcción de esa casa inacabada que es la democracia.